Yo, bueno, tenía una pregunta para Rocío, pero me quería disculpar primero porque a lo mejor estoy un poco cansado ya de todo el día. Me ha costado un poquito seguir todo el razonamiento y a lo mejor en parte también porque no tengo tan fresco el grito Antígona como en otros momentos. Entonces, me encantaría volver sobre el grito Antígona y por supuesto sobre tu. Entonces, partiendo de ahí, sí que tenía alguna cosita que me había llamado la atención, porque hablabas como de Antígona y del problema de que su acción a lo mejor no representaba ningún tipo de legalidad más que como acción puramente singular, si me equivoco. Como que no decía ningún tipo de normatividad o legalidad que pudiéramos hablar de algo completamente aislado, en un momento concreto y muy puntual. Y no sé si me he perdido en lo que exponías, pero claro, es verdad que Antígona hace esa invocación de las leyes un poco universales del parentesco, su derecho a enterrar al hermano, su derecho a la política del duelo. Está hablando de una normatividad y una legalidad que es muy diferente a la del Estado, que en ese momento está completamente en oposición. Incluso su propia posición es también singular respecto a estas leyes universales, como bien explicado, porque subvierte también esas leyes propias del parentesco. Pero claro, creo que no se podría reducir, a lo mejor limitar la trascendencia de lo que puede hacer o dejar de hacer Antígona a decir que precisamente lo que hace es un acto singular. Creo que porque está en relación con toda una normatividad más amplia, incluso aunque la esté resignificando, reinventando, en el caso concreto y su manera particular de encarnar las propias leyes de parentesco. Y entonces en esta oposición entre las leyes de parentesco, así un poco más fuera de la normatividad del Estado y más, como relacionadas con el tema del matrimonio, me parece que, claro, que va a tener una posición totalmente escéptica, la posibilidad de la regulación estatal, del matrimonio, o de que el Estado tenga algo que decir sobre estas políticas, que al cabo son esas políticas del parentesco, políticas de los afectos, políticas del duelo también. Y, claro, pero la posición de Butler no es tan radical en ese sentido. Creo que la posición de Butler es un poco ambivalente, incluso más ambivalente que la de muchísimos grupos activistas queer, que tiene un rechazo frontal a que el Estado pudiera llegar a dar carta blanca con el matrimonio, aunque eso fue una reivindicación interesante, etc. La de Butler me parece una posición bastante más compleja. Y creo que precisamente le da mucha más cancha al Estado a la hora de poder regular ciertas cosas en torno al tema de la política del afecto. Pero claro, seguir distinguiendo radicalmente lo que es administrar derechos de herencia, todos los derechos que están asociados al matrimonio, de asistencia, vamos, de acompañamiento en hospitales, de otra serie de derechos que ahora mismo, perdónenme porque estoy un poco lento, no me vienen a la mente, pero que son muchos, de contratos que pueden establecerse entre 2, 3, 4 personas, las que sean, y que Butler sí que concede que el Estado debe administrar esos derechos, lo que precisamente no concede es que deba hacer ningún tipo de regulación de las normas de relación, de los afectos, y mucho menos del sexo, del género involucrado en ese tipo de relaciones a la hora de administrar esos derechos. Entonces la crítica es radical, pero deja un margen muy amplio precisamente a que haya una normatividad fuera del Estado y que otra cosa es lo que el Estado regula en términos de derechos legales concretos. Entonces, no sé si... Bueno, es que dos cosas, ¿no? Antígona, ella dice su acción es singular. A Butler, curiosamente, el verso más famoso, ¿no?, de la tragedia, yo me rijo por las leyes las leyes de los dioses que son inquebrantables. Ese verso a Butler no le interesa especialmente. Cuando ella habla de la acción de Antígona como una acción singular que no se puede repetir, está pensando en unos versos de la tragedia que son muy difíciles de interpretar, que prácticamente han vuelto locos a todo el mundo, que es cuando ella dice que ella justifica su acto de desobediencia porque lo hace por un hermano. Dice, lo hago por mi hermano y no lo haría ni por una hermana, ni por mi padre, ni por mi marido, dice, porque no lo haría por un hijo, dice, no lo haría ni por mi hijo ni por mi marido, porque si mi marido se muere puedo tener otro, y si mi hijo se muere puedo tener otro, pero como mis padres han muerto no puedo tener más hermanos.
Entonces Butler se fija sobre todo en esto, que sobre todo porque, claro, lo que le interesa es enfatizar todo lo raro, todo lo aberrante que hay en la familia de Antígona, ¿no? Sus relaciones familiares. Entonces, por eso ella insiste tanto en que el acto de Antígona es singular, porque no se puede repetir, no tiene más hermanos, otro hermano también está muerto, sus padres están muertos y no va a tener más hermanos. Entonces, esa singularidad es curiosamente algo en lo que insiste la propia Butler. O sea, yo creo que es más importante lo otro. Y además insiste en esto porque ella quiere romper con la interpretación hegeliana. La interpretación hegeliana insiste mucho en esa dicotomía, en una normatividad que se opone a otra. Precisamente a Butler lo que le interesa es romper con esta hermenéutica tan dicotómica, porque a Butler lo que le interesa pues, es el entrecruzarse de las cosas. Entonces, bueno, es ella la que insiste en esto. En cuanto a lo de... La verdad que, o sea, cuando yo estaba escribiendo esto, no estaba leyendo tanto, no tenía tan presente el libro de Antígona, que ya, o sea, lo releí hace un par de meses, pero no lo he releído para escribir esto. Estaba más peleándome con un artículo del año 2, en el que ella aborda el tema del matrimonio homosexual. Y en ese texto ella lo que dice es, bueno, es que el parentesco no se reduce a la familia, y el Estado tiende a confundir familia y parentesco. Entonces sí, ella reconoce que es interesante que el Estado se ocupe de regular ciertos derechos, o sea, sí, tiene razón, vale, sí, estoy de acuerdo. Lo que pasa es que yo creo que ella no tiene en cuenta, yo creo que no tiene suficientemente en cuenta. O sea, además, a mí me parece que su argumentación es brillante. La argumentación de Butler en este artículo es brillante y además desmonta muy bien los argumentos del psicoanálisis y del pensamiento francés, por ejemplo, de Agassinsky contra la institución del matrimonio homosexual, porque Agassinsky dice, no, es que la homosexualidad es constitutivamente subversiva. Dice Butler, no, ¿por qué va a ser constitutivamente subversiva? No es ni una cosa ni otra, ¿no? Lo que pasa es que yo creo que no tiene suficiente, o sea, que desprecia demasiado. O sea, el Estado sí es verdad que institucionaliza, pero no tiene en cuenta que a la vez que institucionaliza, el Estado también cambia. Y cuando ella está hablando, en ese artículo, cuando ella está hablando de la legislación y compara la legislación americana con la francesa, ella insiste en que siempre la legislación la legislación que regula la unión homosexual siempre al final acaba estableciendo exclusiones nuevas, como por ejemplo impide la adopción. Y yo creo que precisamente si comparase con otras legislaciones que son más amplias en este sentido, yo creo que ella misma vería que el Estado, o sea, que se le pueden dar más opciones al Estado de la que ella les da. Por eso, o sea, estoy de acuerdo contigo, pero aún así me parece que, bueno, que le da pocas oportunidades. Es decir, que tú puedes comparar legislaciones y ves que se puede regular mejor. O sea, esa separación tan tajante entre lo que es el parentesco, acompañamiento en hospitales, herencias, todo este tipo de cosas que hay que regular, en el fondo, bueno, que eso también es la familia, ¿no? O sea, quiero decir, le da pocas oportunidades y si comparase la ley vería que, bueno, que se puede hacer. O sea, no sé si me he explicado bien. Claro, pero entonces digo yo, entonces si incluyera el tema de la adopción, claro, por eso te digo, cosas que se pueden regular sin necesidad de establecer un modelo, claro, por eso te digo, me parecería, que dos personas puedan adoptar o no. Me parecería más interesante, por eso, recuperar otro tipo de nociones de ley, como la aristotélica, por eso hablaba de Aristóteles y de Parnas, ¿no? Por eso me parece más interesante que insistir en lo singular, decir, bueno, es que la ley tiene que atender a lo particular, ¿sabes? Pero bueno, atender a lo particular sin perder esa vocación universal que la ley no puede dejar de tener. Pero bueno, la ley se transforma, la ley es vulnerable, como decía Jesús, ¿no? Bueno, ¿hay otra pregunta? Sí, yo también quería precisamente en relación con tu texto, porque también me ha llamado la atención la lectura que has hecho del texto de la Antígona de Butler, porque yo es que tampoco lo he interpretado como lo has hecho tú, o tampoco quizás te he entendido bien, porque en algún momento me ha parecido entender que tú decías que la interpretación que hace Butler del parentesco es aberrante, la propia interpretación que hace Butler.
Y Butler lo que está haciendo es denunciar Sí. el parentesco heterosexual en cuanto a las vidas que imposibilita. Sin embargo, me ha parecido que tú decías que era la interpretación de Butler la aberrante, ¿no? Ella eso por una parte, pero vamos, yo lo que creo es que independientemente de que interprete bien o mal a la Antígona de Sófocles, que ahí no me voy a entrar, porque no sé, ella utiliza esa figura para abrir las comunidades de afecto. Las comunidades de afecto, y Antígona es un ejemplo de unas nuevas comunidades de afecto, donde la vida pudiera ser más posible, ¿no? Eso por una parte. Por otro lado, y por lo tanto, aunque sea un acto singular el que Butler subraya que hace Antígona, eso no significa que tenga una trascendencia colectiva y política, porque Butler sí insiste muy a menudo en que lo singular, si efectivamente luego se encadena con otros actos singulares, aunque sea de otras características, puede llegar a tener un efecto colectivo y político. O sea, que insista luego en lo singular, como tú has dicho, no me parece que sea argumento para no darle esa fuerza de la transformación política, social y política. Eso por una parte. Por otra parte, estoy de acuerdo con lo que ha dicho Pau, que para darle las leyes también, ella sí que insiste en el tema legal, o sea, y considera que sí que se puede actuar dentro de las leyes, y que se debe cambiar también las leyes. O sea, no entiende lo político solo en el ámbito de la sociedad civil, sino que lo que hace es romper las fronteras. Entonces, la política funciona en todos los niveles. Todos los niveles están conectados, pero en el ámbito legal y jurídico también. Y para el tema del ámbito legal y jurídico y cómo ella considera que las leyes en ese aspecto deben ser cambiadas, se puede leer el texto del lenguaje de la identidad, determinados artículos de ese texto, donde ella efectivamente incide en el tema de las leyes con respecto al lenguaje del odio, la pornografía, etc. Entonces ahí ella explícitamente dice, yo no es que sea una anarquista, lo dice explícitamente. Lo que ocurre es que no todo tipo de reconocimiento se debe encontrar en la ley. Eso es otra cuestión. Ella insiste también en esto, que no todo tipo de reconocimiento se debe encontrar en el ámbito legal, que hay otras formas de reconocimiento que son absolutamente imprescindibles para las vidas de las personas y que no pasan por la ley. Y justamente eso mismo creo yo que es lo que viene a decir en el texto del desastre del género, que es al que tú te refieres, ¿no? Sobre el parentesco heterosexual. Ella no está en contra del matrimonio gay o lésbico, no está en contra, como a veces se ha entendido, sino si hay matrimonio, pues que haya matrimonio para quien quiera casarse, sean personas de sexo distinto o del mismo sexo. Sino lo que dice es que la ley no agota todo y que además tiene también un efecto perverso, pero que la ley tenga un efecto perverso porque crea espacios de exclusión no significa que no se deba trabajar en la ley. O sea, que tenga un efecto perverso es inevitable. Entonces, a lo que ella invita es estar constantemente indagando en los efectos que tiene aquello que hacemos, en la parte de no dar nunca nada por cerrado y concluido, sino estar constantemente haciendo el ejercicio de la revisión crítica. Pero eso no quita para que insista en que debamos actuar, y debamos actuar también en el ámbito jurídico, político, como tú dices que no hace ella. A ver, bueno, sí, posiblemente he exagerado un poco. Sí, lo único, cuando ella dice que el Estado no puede sino normativizar, ¿no? Es como que es imposible que hagamos una ley sin que la ley siempre crea una nueva exclusión. Eso es verdad, pero es verdad en todo, o sea, todas las normas, no solo las normas legales, es que todas las normas crean una nueva exclusión. Por eso me parece a mí que, he leído yo, sobre todo en este texto de 2002, ¿no? Yo he leído que hay, por lo menos en ese texto, parece como si la ley instituyera más. O sea, y en ese sentido me parece que reifica la propia distinción entre sociedad civil y leyes, o el Estado, ¿no? Me parece que el Estado se acaba reduciendo en el uso
el uso que hace ella del concepto de Estado, me parece que el Estado acaba reduciéndose demasiado a la legalidad vigente. Y por otro lado, ella, me parece, y en ese sentido me parece que queda como una oposición que yo creo que en las democracias, que al menos, digo, como ideal regulativo, pues, existe una separación de poderes, que además ella tiene presente porque la soberanía está en todas partes. Me parece que si pensamos que una ley constitutivamente siempre deja fuera otra legalidad porque es una ley estatal, bueno, pero es que esto pasa con todas las leyes, entonces tampoco se puede hacer esa distinción tan nítida entre Estado y sociedad civil, porque todos somos sociedad civil, todos somos Estado, todos podemos acceder en cualquier momento al Estado. Y por otra parte, o sea que posiblemente haya exagerado, pero creo que ella sí que hace esa distinción un poco nítida que tiende a ser al final, pues, a su vez, un poco, sí, reificadora. Por otro lado, en cuanto a la aberración sexual, claro, no, ella lo que hace es decir, esta aberración como acto individual, bueno, por eso aunque Butler en el libro de Antígona no lo hace así, pero yo creo, o sea, no insiste en eso, pero se puede considerar un caso de resignificación, ¿no? Porque aunque es un acto individual, pero sirve para transformar la sociedad y por tanto, o sea, estoy totalmente de acuerdo contigo. Cuando he dicho que su propia interpretación puede ser aberrante, haciendo un juego, ¿no? O sea, es reflexivo, lo que quería decir es que de alguna manera convierte a Antígona en representante de otras muchas aberraciones, ¿no? O sea, es como si en este caso sí se admite esa colectivización. O sea, no tiene nada que ver la aberración de Antígona con otras aberraciones posibles, pero efectivamente tienen en común que todas ellas se viven como aberrantes. Pero sí que yo creo que lo que hace Butler en ese texto, ya me callo, claro, es considerar que lo aberrante es el parentesco normativo. Sí, sí, el parentesco heterosexual, no Antígona. Sí, no, de acuerdo. Lo que dice Antígona. Antígona no es símbolo de lo aberrante, sino que denuncia lo aberrante del parentesco heterosexual. Sí, sí, y entonces a ella se la considera aberrante, por eso ¿no? Por eso hay una condena. A ella se la condena aberrante desde el parentesco heterosexual. Efectivamente, pero Butler devuelve el concepto aberrante al parentesco heterosexual. Se lo quita Antígona y se lo coloca al parentesco heterosexual. Sí. Una cosa, quien tenga ganas de hacer una pregunta, que levante la mano, aunque estemos en la disputa, que yo sepa más o menos cuántas preguntas hay, cuánta gente quiere hablar, ¿vale? Para saber si dejamos un diálogo o... Bueno. Sí, yo en la línea de Pau de Vida, en realidad pues, igual lanzo la pregunta también o el comentario en la mesa en general, ¿no? Yo creo que es cierto que Butler, yo no le he leído nada en contra del matrimonio homosexual. No, pero sí, expresamente. Algo es que tengo que articular y no sé si para desarrollar un poco la idea, ¿no? Porque creo que es importante, ¿no? Lo que sí le he leído han sido críticas, ¿no? Precisamente a cómo el movimiento pro matrimonio, los discursos pro matrimonio, ya habla del contexto de Estados Unidos, pero también se ha referido a Europa, ¿no? Cómo sí que ha debido a neutralizar un poco el radicalismo sexual, gente que tira relaciones de monogamia, de propiedad, y ahí es donde ella sí que ha incidido mucho de cuidado con estos discursos y a dónde nos están llevando. Muy interesante, por ejemplo, seguirla en alguna entrevista que le han hecho, una entrevista, por ejemplo, en el periódico Página 12, que estoy hablando ahora de un par de años, que lo comparaba con el aborto, con las luchas pro elección libre, etcétera, del aborto y los retrocesos que está habiendo en Europa. Y ella decía, pues el aborto tiene encima una condena social y un estigma todavía muy importante, ¿no? Y de hecho ella utilizaba esta cuestión para decir es que el feminismo tiene, por supuesto, que estar en alianza con los movimientos sexuales radicales y los movimientos sexuales radicales con el feminismo. O sea, aquí las coaliciones y las alianzas son fundamentales, ¿no? Y utilizaba estos dos temas, ¿no? Y yo creo que es muy interesante y muy importante, además, esto de distinguir la familia nuclear del parentesco, el parentesco de la familia nuclear, ¿no? Ella ha escrito sobre ello en Deshacer el género y después también, porque ahí hay un montón de cosas bueno, en las que nos va mucho a mucha gente, ¿no? Cuando ella habla de, efectivamente, pues que no podemos todo el rato estar girando en torno a
vínculos, a filiaciones que tienen que ver con lazos conjugales, que hay muchas otras filiaciones, ¿no? Y esto, por ejemplo, tiene una implicación precisamente no solo en el tema del matrimonio, sino por ejemplo en la adopción también, ¿no? O en cómo, por ejemplo, las lesbianas feministas han estado batallando no tanto por el matrimonio como por los derechos de filiación. Dicen que los derechos de filiación son los importantes, que no tengamos que casarnos para tener que registrar, por ejemplo, a los niños de las niñas, ¿no? O sea que hay aquí un montón de cosas implicadas, ¿no? Y básicamente ella cuando alude a y dices que tenemos que pensar mucho más allá, ¿no? Tenemos que pensar en todas las posibilidades de organización, en todos los tipos de comunidades, ¿no? Y en cómo podríamos vivir en ellas. Ahí está viendo todo ese horizonte. O sea que no está en contra, sino que está dando un paso mucho más allá. No está en contra, claro que no está en contra. Además, yo tampoco a veces está a favor en el sentido de cómo se ha aprobado. Ella lo que dice es la discusión en torno al matrimonio gay no se está realizando en los términos adecuados, porque no se está dando por hecho la validez del matrimonio como forma legal instituida. Y es verdad, o sea, lo importante, y es verdad que se da por hecho, ¿no? Si tú dices, no, es que yo también me quiero casar, estás dando por hecho que casarse es bueno, ¿no? Porque lo que quieres es casarte, sí, eso es. Y entonces ella está de acuerdo con el matrimonio gay, acaba reconociéndolo como bueno, un reconocimiento que hace falta, pero no está de acuerdo con el modo en que se está discutiendo, porque se está dando por hecho, que el matrimonio como tal está bien, y por tanto se está haciendo no política con algo que puede ser político, porque lo que entra o no entra dentro de la definición de lo político es también político, ¿no? Digamos, yo creo que esta es la discusión central, ¿no? ¿Por qué está tan molesta con el modo en que se está discutiendo esto? Porque se están dejando cosas por cuestionar, que es que entra dentro de la política, que no. ¿De acuerdo? O sea, esto es lo que yo he leído de su discurso, lo que me ha parecido a mí. Ahora bien, cuando ella critica que cuando ella dice no podemos dar por hecho que esta institución es una institución que ha de mantenerse, ¿no? Cuando ella dice esto, en el fondo, no sé si me explico, me estoy pegando fatal. Uno podría también decir que esto mismo ocurre con cualquier otra norma, aunque no sea una norma. Es decir, si tú das por buena una norma o discutes sobre la validez de una norma, estás dando por hecho, si tú no prescindes, quiero decir, si no prescindes en absoluto de las normas, pues das por hecho que siempre vas a crear nuevas exclusiones. Pero no solo con las leyes, es lo que quiero decir, no solo con las leyes instituimos nuevas exclusiones, y no podemos dejar de hacerlo. O sea, hay cosas que serán, o sea, hay cosas que están, al final somos sustantivos, razonamos sobre cosas que están bien o mal, cosas que aceptamos o no aceptamos, y probablemente no estemos dispuestos a aceptar ninguna cosa, ¿no? Y algún presupuesto, o sea, como decía él, bueno, ¿cómo pensamos sin barandillas, ¿no? O sea, algunas barandillas ponemos, pero no solo con las leyes. O sea, no sé si me explico. Bueno, hay dos palabras pedidas, pero también como os lanzo la pregunta a toda la mesa, si queréis vosotros decir algo sobre la pregunta. ¿No? Vale, pues entonces... Yo quiero preguntar a los dos ponentes, así que si el siguiente quiere preguntar a Rocío, espero, por continuar con la polémica. Si queréis, intervenís los tres y luego a la mesa. Como queráis. Bueno, en primer lugar, acabas de decir, Rocío, sobre Butler y que siempre habrá vulneraciones, excepciones. Sí, sin duda, no hay un más allá donde todo esté liberado, pero es un motivo de autocrítica, como antes dijo Elvira, simplemente matiz. A Jesús le preguntaría, la verdad que iba siguiendo muy bien, pero en cierto momento he dejado de enterarme. En aspecto, sí que he leído a Cristeva, he leído a Butler, pero en cierto momento lo presentabas como una materia descartable, que siempre queda fuera.
Y me ha sonado muy más allá ontológico, la diferencia ontológica. Has llegado a decir que Butler tiene cierta semejanza con Heidegger, y lo siento, me parece que esa semejanza es bastante problemática. Y luego, citando a Butler, has dicho, si he entendido bien, que el afecto se resumía, estaba en el lenguaje, exclusivamente en el lenguaje. Y de nuevo no me encaja, no lo entiendo bien, si podías un poco reformularlo. Dejarme, la verdad, estoy muy sorprendida. Este concepto de universalismo paulino que has manejado en un congreso de Butler me ha desconcertado completamente. ¿Cómo se puede seguir manteniendo una concepción del universal, aunque sea para criticarlo, donde se diferencie cuerpo y espíritu? ¿Cómo se puede terminar citando a Rawls, diferencia de naturaleza? Nos supone que hay una especie de naturaleza, cuerpos detrás del velo siempre iguales. ¿Y cómo se mantiene un concepto de igualdad tan material, como si parece que todos tuviéramos que ser iguales física, material, corporalmente? Y te preguntaría si no contemplas otro concepto de universal que no sea tan dualista, sobre todo pensando en Butler. Gracias. Víctor. Sí. Bueno, es que primero, a raíz de un comentario que hacía Jesús, quería plantear rápidamente una línea de interpretación de esto del objeto, cómo se puede definir, pero me temo que no tiene nada que ver con el debate que se estaba teniendo. Creo que puede dificultar mucho más, como decía esto de la cualidad de lo que la pereza, por parte de mi autonomía, así que si eso se provoca así, os pediría que no me contestáis. No parece ninguna sorpresa a lo que decía ahora, no lo que tienen que hacer antes. Así que lo digo rápido. Solamente hay quien plantea, o me parece interesante tener en cuenta, que cuando hablamos de cómo definir el objeto que queda fuera de la norma, plantea eso, he planteado todas, a un momento de eso, lo generalista, se me deja un comentario, si no lo merece, no lo hagáis, por favor. ¿Cómo definir eso del objeto, no? Y me acordaba, porque estamos hablando del rato de que estamos hablando del objeto como aquello que está quedando fuera, ¿no? de ese sistema de binario, jerárquico, de sexo, género y sexual, sobre el sexo, sobre los géneros y una orientación sexual obligatoria, y siempre quedaba fuera de eso, porque me acordaba, por ejemplo, la lectura que hace Zizek, de cómo interpreta Zizek la estructura capital de Marx, cómo interpreta la contradicción capital-trabajo en Marx, y cómo analiza que estamos entendiendo mal la contradicción capital-trabajo si la estamos entendiendo como algo así como que hay que priorizar algo así como la cuestión del trabajo, la cuestión de la lucha sindical o colectiva. Lo que decía Zizek es la contradicción capital-trabajo es la estructura que te relaciona con la profesión o no profesión que te produce, pero es la estructura. Diferente es la concreción material, empírica, que en cada caso se dé esa estructura. Por ejemplo, clarificar, por ejemplo, en el conflicto entre Irlanda, el conflicto holandés, quizá parece que se está tratando de cuestión nacional que es ajena o acaso complementaria con la cuestión de clase, y lo que Zizek plantea es que en el bien entendido de Marx, la cuestión irlandesa es de hecho la forma en la que se concreta, en ese contexto concreto, la contradicción de clase, porque es de hecho el contexto irlandés del que salen los trabajadores proletarios que necesitan el capitalismo inglés para seguir. Así que la contradicción, el conflicto nacional irlandés no es otra cosa complementaria o diferente o complementaria de la cuestión del trabajo, sino la forma en la que se concreta. En cada estructura se concreta en una contradicción principal. Entonces, claro, la contradicción principal ya no es esa cosa que es prioritaria, y la cuestión de las mujeres y la ecología serían luchas secundarias de la complementar. Esa es la mala definición de contradicción principal. La contradicción principal es que una estructura que en cada contexto se encarga, o por no citar Zizek, aunque esté menos de moda, pues hasta autores quizás intelectualmente no tan relevantes, pero históricamente sí, hasta el propio Mao decía la lucha entre China y Japón es de hecho la forma como modelo imperialista en la que se concreta en este caso concreto la contradicción capital-trabajo. Así que sí, camaradas, les decía, ¿no? Camaradas, la defensa antiimperialista frente a Japón es la concreción, en nuestro contexto, la contradicción capital-trabajo y no otra cosa, ¿no? Y acá lo que está pasando con el Marx máximo en ese contexto es que se ha tomado como paradigmática una contradicción concreta empírica de la contradicción capital-trabajo, se habla de la obrero industrial, el espacio de la fábrica, se toma ese sujeto y esa lucha y ese espacio como la paradigmática y se intenta interpretar todas las luchas entre la cuestión del trabajo en referencia a ese ejemplo paradigmático, ¿no? A ese ejemplo concreto. Me preguntaba si parece que puede ser suficiente tener interpretación para entender de ahí que el feminismo, de una forma de debate, lo que está pasando con el feminismo es 3/4 de lo mismo. Es decir, que estamos tomando de la estructura patriarcado
de eso que haya solo dos sexos y solo dos sexos, dos géneros y solo dos géneros, relacionados únicamente en términos binarios y jerárquicos, y una sola reproducción sexual obligatoria, eso que la estructura patriarcal tendrá en cada contexto su concreción empírica concreta determinada. La cuestión es que el marxismo ha cogido de esa proyección estructural un sujeto empírico concreto, que se llama la mujer, y ha convertido a la mujer como un ente concreto, una estructura, esa estructura, tomándolo como el caso paradigmático y reduciendo todas las cuestiones feministas que se parecen o no a la cuestión de la mujer o de la mujer. Me parece que en ambos casos lo que está pasando es que se toma un ente concreto, una estructura, como si fuese, y yo estoy aquí jodería esta frase, como si fuese el ser y no solamente un ente de esa estructura. Lo digo porque así me recuerda también a lo que está planteando, en ese caso a lo mejor sí hay cierta analogía con nuestro plan teórico, la relación que hacías, si no tiene algo que ver con eso de que el estatuto ontológico del sujeto es solamente eso del Leris y que eso de recordar a Heidegger. Sí que tiene algo que ver y no solamente una manera teórica. Si os parece que esa analogía tiene algo que ver y si no se puede definir así lo adjecto, como eso de tomar un sujeto paradigmático de una estructura, un ente dentro de un ente de esa estructura ontológica, si os parece que tiene algún interés para definirlo de sujeto adjecto no como un tema que le pase sobre el feminismo, sino como una recurrente, históricamente mala forma de interpretar lo que son las estructuras y cómo tenemos que combatirlas. Perdón, te iba a pedir si pudieras explicar ese último. Vale, sí. No, se ha entendido que el objeto estriba en que digamos, el estatuto ontológico requiere un ente o algo parecido. No, si esto que se está utilizando desde debate como el objeto, no es que precisamente el objeto es que ante una mala forma de interpretar lo que es una estructura, y digo esa mala forma consiste en coger un ente en concreto que encarne en cada contexto concreto esa estructura, en el caso del trabajo, un tipo de obrero industrial, etcétera, además que está en la fábrica. En segundo lugar, por ejemplo, el movimiento estudiantil no combatía la contradicción del trabajo. Como si el movimiento estudiantil no luchara por las tasas, que es también importante el salario indirecto y diferido, y también por tanto la competencia del trabajo. Ese mismo mal marxismo que toma la estructura, ¿verdad?, metonímicamente y dice que la competencia del trabajo es solamente el obrero industrial, como si el movimiento estudiantil no cometiera también la competencia del trabajo, solo decía la paz, luchar por la directo y salario diferido, o no decía la lucha por las pensiones, que son la competencia del trabajo. Eso hace sujetos abyectos, y dice cualquier lucha, por ejemplo, el movimiento estudiantil sería el sujeto abyecto de la lucha contra el trabajo, porque no se la reconoce mucho el trabajo. Es lo que, de la mala forma de la estructura no sale su proyecto. Por si acaso en feminismo no pasa lo mismo, tomamos un ente como el encarnante paradigmático de la estructura patriarcal y todo lo que queda además, todo lo que queda fuera es lo abierto. Si me deja un comentario, si es una pura vaguedad que no tiene nada que ver, repito que os pediría que no me Estaba también la palabra de Luisa. Sí, bueno, yo un poco en la línea de lo que ha planteado Isabel, que eran cuestiones que a mí también se me planteaban, yo simplemente quería decir que me han interesado mucho las ponencias, pero hay decir lo que no me ha quedado muy claro. Por ejemplo, en el caso del objeto, cuando has dicho que es lo que no se puede definir, a mí no me ha quedado muy claro. Entonces, ¿es algo representable o es algo irrepresentable? Y en esa medida querría que me lo aclararas. Después, en la siguiente ponencia, Rocío, has dicho de pasada que esto no lo dice Barbie, pero que tú crees que Antígona es un sujeto queer. Y también quería que, si podías aclarar un poquillo esto. Y en la última ponencia, la propuesta, si yo lo entiendo bien, es como superar la oposición universalismo, particularismo, a partir de recolocar lo queer en el ámbito político. Si yo he entendido, y bueno, pues si lo podías, porque no sé si lo he entendido bien, también. Vale, pues damos paso a la mesa y ¿quieres comenzar tú, Carmen? Vale, bueno, vamos a ver. A mí, bueno, más te sorprendería seguramente si vieras al sujeto que escribió aquello de Pablo y la genealogía del género, que no sé si lo conoces. No voy a consultar el texto, sin duda. Sí, y otras cosas que tiene sobre estudios homosexuales y tal y cual. Bueno, en cualquier caso, la verdad es que a mí también me sorprende un poco que te haya sorprendido tanto. Quiero decir, yo creo que, vamos, creo aquello de que todo lo que se puede decir claramente, y me he debido expresar muy mal, francamente, porque lo que yo quería decir era una cosa muy simple. O sea, no creo que tuviera nada que ver con una defensa de alguna forma de dualismo, de alguna forma de ontología dualista para entender la igualdad o el universalismo. Lo que yo quería decir era una cosa completamente distinta,
quería decir que, bueno, si alguien cree en la igualdad, yo sí creo en la igualdad, por ejemplo, pues obviamente tiene algunas opciones para elegir cómo organizarse conceptualmente para pensar la igualdad. Las opciones que tenemos a mano son ser sensible a lo que no es igual, con lo cual ya tenemos un problema, o no ser sensible a nada, es decir, abstraer completamente las diferencias para efectivamente postular un tipo de sujeto que puede ser tratado de manera igualitaria porque en principio no es nada, está vacío. El sujeto vacío no nos ha convencido históricamente, tenemos cantidad de trayectorias, tenemos una trayectoria en el feminismo muy problemática en la que efectivamente hay muchos más problemas que soluciones y no creo que sea adecuado como sujeto, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos con ese sujeto? Lo convertimos, como dice Silviana Gasinski, cambiamos la fórmula y hablamos de universalismo con sujeto mixto, dice ella. El sujeto mixto es un sujeto masculino y femenino, pero no a la vez, claro. O sea, un sujeto que unas veces es varón y otras es mujer, claro. No tampoco es el mismo sujeto, que unas veces sea mujer y otra varón, sino que hay varones y mujeres, lo que quiere decir, ¿no? Pues tampoco nos convence mucho, porque Gasinski luego tiene ahí unos problemas muy grandes con ciertas demandas que son demandas, yo creo, completamente sensatas de un conjunto de la población que no es, por ejemplo, heterosexual, que no cree en esta especie de vocación metafísica de la generación y de la procreación, o que tiene otras maneras de entender las cosas. Entonces, no me convence. Entonces, bueno, ¿cómo seguir siendo igualitarista y al mismo tiempo pensando que cuando uno es igualitarista y está pensando en la justicia evidentemente tiene que ver con los seres humanos, es decir, la justicia es justicia para alguien en concreto, las reglas son reglas que alguien tiene que cumplir, etcétera, etcétera? ¿Cómo llenamos ese alguien? ¿De qué lo llenamos, no? Pues la solución más sencilla ha sido vaciar ese alguien completamente. Como digo, no es bueno. La solución siguiente era la de Rawls, es decir, no sé si lo vacío, no, simplemente lo tapo, ¿no? Le pongo un burka y ya, como ya no sé lo que es, ya no sé lo que ya no sé lo que es el vecino, pues yo ya no sé, ¿verdad? Tampoco muy bien, ya puedo regularme, o podemos regularnos en la comunidad de una forma razonable porque no vamos a tener sesgos particularistas porque no sabemos nada de nosotros mismos. Bueno, otra solución, para evitar precisamente la probabilidad de que a uno, aunque se ponga el burka, le salga en cualquier caso el sujeto mixto este de Gasinski, es decir, una dualidad en este sentido, otra solución es llenar aquello de todo. El que hay debajo del burka, de la ignorancia, todo lo que pueda haber. Todo, de manera contingente, de manera aleatoria, si quieres, de manera más o menos compleja, más o menos confusa, cualquier cosa. Es decir, la indistinción en último extremo, que no es la ceguera, o sea, que no es la inexistencia de cualidades, sino que es una complicación de las posibles propiedades de cada individuo. Todas las posibles rupturas que uno puede imaginarse en un sujeto queer pueden estar ahí, debajo de ese... pueden estar dentro de ese modelo potencial de sujeto que podría ser, pues no sé, el tipo de sujeto al que habría que mirar desde un punto de vista universalista, igualitarista, como queramos llamarle, ¿no? O sea, desde luego no quería defender ninguna forma de dualismo porque ya somos muy mayores, sobre todo yo, para defender dualismos a estas alturas de la vida, ¿no? Pero realmente creo que tampoco, no se me ocurre, eso es una deficiencia que puedo confesar, no se me ocurre ninguna otra manera que no sea dándole algún tipo de sustancia a ese sujeto de los derechos, que no sea esta, darle todas las sustancias posibles, todas las propiedades posibles, sin saber muy bien cuál es la de para cuál, ¿no? O sea, previendo que esas propiedades posibles pueden ser aleatorias, pueden ser combinadas, pueden ser recombinadas, pueden ser, no sé, contingentes, etcétera, etcétera. Eso es lo que pretendía decir, que es una cosa, como digo, era un lugar común, ¿no? En último extremo, pero era eso, no otra cosa. Y lo de San Pablo, hombre, pues es que viene bien, porque además San Pablo está reivindicado por parte de muchos filósofos marxistas de altísimo standing, como Badiou y este tipo de gente. Entonces, ¿por qué no mencionarlo en un congreso o en una jornada sobre Butler? Pues yo creo que está perfectamente al orden del día, o sea que... Y no sé si con las confusiones que acabo de elaborar, creo que respondo más o menos a lo que se nos da. Bueno, yo con lo de Antígona como sujeto queer me refería a esa confusión que hay en el personaje que le lleva a algunos autores a ver en ellas una representante de lo femenino, a otros, incluso los propios textos que está manejando Bartlett, también a otros como una especie de mujer desfeminizada porque renuncia a su sexo, renuncia a tener hijos, renuncia al marido, porque es hija de su hermano, porque sus hermanos se matan entre sí, porque es muy raro todo, o sea, porque todo lo que tiene que ver con el sexo y con la familia, en su caso, es ininteligible, según las normas. Pero bueno. Bueno, pues mi problema es que ahora
lo voy a recordar, digamos, en el momento que se hizo la demanda, ¿no? La pregunta tuya. Bueno, lo que sí recuerdo es que, bueno, la referencia a Hegel significa, lo que me sorprendió que vale a la hora del AI, ¿no? Pero en el sentido en el que lo decía, no sé exactamente heideggeriano, pero sí quiere significar algo distinto de lo que podría ser pensar el sujeto como una categoría o como una entidad que sostiene categorías. En ese sentido le interesaba el AI como una forma de presencia del sujeto en tanto que un efecto, digamos, dentro del campo político. Incluso decía que el sujeto era lo más político, incluso no es lo que sostiene la política, sino aquello que es acción y efecto de la política, pero al mismo tiempo a su vez prosigue otros efectos y otras acciones, pero que nunca podía entenderse sustantivamente. Por eso, digamos, para alejarlo de algo así como una sustancia, una metafísica sustancial, de ahí, ¿sí? Esa era la pretensión. Creo que han dicho que fuera heideggeriana, ¿vale? Desde luego, vale, no sé, no recuerdo que decirte especialmente a Hegel en algún sitio. O no se declare de su cuerda, vamos a decirlo así. Y luego, relacionado a la aviación, que sí ha sido el tema más, vamos a hablar del auténtico tema. Bueno, lo que he dicho, me he referido, he intentado inclinar, o sea, señalar todo el tiempo que la cuestión del binarismo, y al acabar eso se significa muchas veces, dice que es justamente lo que queda fuera del abierto. Es decir, que si pudiéramos entender que hay algún tipo de contraposición o oposición lógica, eso no sería nunca la idea. Incluso aunque la oposición pudiera ser la que marca la heterosexual frente a homosexual, es decir, la que marca, digamos, todas las fobias o todos los regímenes fóbicos, digamos, en los que pueda moverse la heterosexualidad. Puede ser homófoba, puede ser lesbófoba, puede ser transfófoba, como hemos estado viendo. Siempre que hay una posición reconocida, en el fondo lo que hay es una afirmación de la identidad. Es decir, digamos, la identidad se peralta en esa oposición. Y esa oposición necesita casi de esa forma de negación. Si se reconoce de esa forma la negación, entonces no es la identidad. El proyecto queda más allá, y eso dice queda más allá, pues si quieres, más acá de los binarismos. Entonces he recordado la lectura de Gracia Valder de la materia, en Cuerpos que Importan, nos dice algo parecido, dice que nadie vaya a pensar que se trata de una suerte de binarismo de materia-forma, porque se trata de otra cosa, se trata justamente, digamos, de la incapacidad de la forma, la materia, digamos, como una incapacidad de la forma, o como algo que no se puede nunca estar a total disposición de la forma. Y eso que se le sustrae a la forma revela su vulnerabilidad, revela su fracaso, digamos. Y por tanto no entendemos tampoco el binarismo materia-forma como que la materia solo se propone a la forma y deberíamos disponer de ella de cualquier manera, como si la inteligibilidad de la forma no estuviera limitada, no estuviera, digamos, truncada de alguna manera. Por lo tanto, tampoco es el binarismo, aunque no he insistido en él, lo he citado simplemente de pasado. Entonces, la objeción, y eso es lo que quería significar, Butler la relaciona con el lenguaje en la medida en que recuerda que si la inteligibilidad queda de parte del concepto y de parte, por tanto, de la categoría y de los mecanismos lógicos de posición, de atribución y de posición en la que se constituye la categoría, el lenguaje nos revela con su condición, dice en algún sitio, esencialmente impura. Evidentemente no es solo pura inteligibilidad, ni tampoco pura materialidad, sino justamente una inteligibilidad que tiene que estar generándose materialmente en la enunciación, digamos, en el ejercicio, en la ejecución, que justamente por esa condición material del lenguaje, lo inteligible siempre, o sea, nunca es absolutamente expuesto, ni queda absolutamente reconocido, sino que siempre algo se le sustrae, que se sustrae es aquello que en la materialidad, digamos, no se puede exponer. Y por esa razón decía, bueno, la vulnerabilidad de la norma consiste en que tiene que ser reiterada. Que la norma, aunque pueda parecer inteligible como el concepto, su propia condición material de tener que ser enunciada la obliga inevitablemente a tener que ser reiterada porque fracasa inevitablemente en todo momento. En su enunciación, de hecho, necesita de esa reiteración. Y en ese sentido, el lenguaje sí era percibido por Butler con eso. Y entonces, el ejemplo máximo que da al final de esos textos es el de cuando uno intenta dar cuenta de uno mismo. Y si pudiéramos pensar que existe al menos un ámbito, un espacio en el que la inteligibilidad absoluta sí es posible, que podría ser el ámbito de la absoluta conciencia, donde justamente incluso la materia ya no existe, podemos decir, el lugar donde ya no hay ninguna interferencia, dice, pues incluso en eso, en ese caso, yo voy a utilizar, bueno, recurrir a la posibilidad de psicoanálisis y la terapia, e incluso en ese caso se me hurta esa posibilidad, porque cuando hablo de mí mismo y digo yo, estoy ya hurtándome muchas cosas, dice, siempre que empiezo a hablar de mí mismo, dice, empiezo en media res. Como decía esta mañana Elvira, pues ya hay todo un comienzo de la vida vinculado a mi cuerpo, vinculado a las experiencias que yo he tenido corporales, a todas esas cosas que me han abrumado, que quedan necesariamente sustraídas y revelan mi vulnerabilidad, incluso en el momento en que yo intento dar conciencia de mí misma o intento relatarme, narrarme, autonarrarme, etcétera, etcétera. Pues eso era la vinculación. Es verdad que esa zona ha sido la menos desarrollada, la más compactada, por razones de pura ejecución, y eso es lo que...
pero más que nada para que a alguien se le ocurra otra pregunta. Pues no a algunos de los que están por ahí, que acaban de llegar y que llevan más rato, más que nada para hacer de telonera de las siguientes, ¿no? Me preocupa mucho, yo no conozco a de Blasbach, es hablar por no callar, pero sí me preocupa la cuestión del universalismo, del particularismo y la cuestión de la justicia. En ese sentido, mi pregunta, naturalmente, en esa misma medida tiene que ver con el tema de Antígona. No sé lo que hace Judith Butler con Antígona, sé lo que hace Hegel, Hölderlin, etc. Supongo que algo tendrá que ver, seguro que y lo mismo me pasa con la dialéctica, ¿no? Y por supuesto con la diferencia ontológica. Me preocupa la cuestión de la justicia, me preocupa la cuestión de la universalidad y desde luego en ese sentido, pues si no procede la pregunta, como dice Víctor, no la escuchéis y ya está. Pero claro, cuando describías se ponías de una abstracción extrema o de una especie de, evidentemente la pregunta es para ti inmediatamente, pero repito, es en realidad para toda la mesa y repito, en todo caso es un entreacto hasta que salgan preguntas que van a ir más rápido. A mí me preocupa mucho la palabra indistinción, la has usado además adrede, completamente adrede y precisamente para distinguir dos polos de dos soluciones que parecen insatisfactorias. Es decir, en nombre de la justicia uno podría atender muchísimo a la sensibilidad, que es la que introduce las diferencias, todos lo sabemos, y entonces volverse un particularista radical, es decir, una especie de apologeta de cada diferencia, es decir, una especie de no sé cómo decirlo, de fanático de talibán del mundo privado. Claro, eso no. Pero claro, lo contrario es un vaciamiento total. A mí me gusta el vaciamiento, a mí lo del vacío me encanta, pero los kantianos ya sabes, el sujeto trascendental es igual a cero, entre otras cosas. Entonces, claro, el vaciamiento tampoco. Vaciamiento completo, etc. A mí al principio cuando te estaba entendiendo mal, pero después, cuando te has explicado mejor, claro, te estabas contando lo que era el universalismo queer de tal manera que dije, anda, lo descubrió Kant, es la razón pura, pero no, has explicado que no era la razón pura, pero al principio me pareció la razón pura. Entonces, sí, porque la razón pura consiste en hacer eso, es decir, la razón pura, al menos la razón finita kantiana, no se olvida la diferencia entre sensibilidad y espontaneidad, entre intuición y concepto. Es decir, no es, se monta, se llama crítica de la razón pura el texto donde Kant expone el concepto de razón. Mi pregunta es, por tanto, lo queer y la razón o algo así nos vaya a ser que no sé qué, pero bueno, el problema es que también Kant es un fanático de las diferencias, casi es Aristóteles en este punto. Y lo digo por lo siguiente, y a ver si ya voy acabando. Claro, el velo de ignorancia. Lo digo porque Rawls parece que podría ser un buen representante del tipo de operaciones que hace Kant para justamente poderse elevar a la universalidad y el prototipo en este sentido de lo que podría ser esa abstracción vacía que tampoco te convence. Pero, entonces has puesto la palabra burka, en el velo de ignorancia, pues que tapa al otro, no veo qué es, y entonces ya decreto normas universales. Pero claro, yo no estoy muy de acuerdo con que ni eso sea Rawls, ni siquiera Rawls, desde luego no Rousseau y desde luego no es Kant. Pero creo que ni siquiera Rawls. El velo de ignorancia, si yo no lo he entendido muy mal, y además creo que es una manera de contar, digamos, la idea del contrato en Rousseau y en Kant, si no lo he entendido muy mal, sería algo así como me tapo a mí mismo, el burka me lo pongo a mí mismo, no a los otros. No a los otros, en absoluto a los otros. Es decir, me separo de mí mismo, me trasciendo a mí mismo, me distancio de mí mismo lo suficiente como para precisamente tapar al sujeto empírico que voy a ser. Así que no voy a ser, no sé si cuando caiga en el mundo empírico, cuando caiga en la historia, cuando caiga en la sociedad, voy a ser un hombre o una mujer. No sé si voy a, aunque sea un hombre o una mujer, no sé si me van a gustar los hombres o las mujeres. Tampoco sé si voy a ser rico o pobre. Tampoco sé si voy a ser adulto o me va a meter la humanidad, digamos, ya del viejecito. No sé si voy a ser viejecito, porque como el velo de ignorancia te puede dar el ataque de que pensar en la justicia en cualquier momento, por formar parte del procedimiento, no saber si vas a pertenecer a la tercera edad o a los muertos. No sé si voy a ser un muerto. El velo de ignorancia consiste en separarse de sí mismo tan absolutamente que uno diga, bueno, y ahora voy a definir una sociedad justa. Una sociedad en la que me da igual dónde caiga, porque va a estar bien. Porque voy a querer que sea así. Incluso aunque no sea la mejor posición posible en la que caiga empíricamente, va a ser mejor así que de otra manera. Yo pienso que eso no tiene nada que ver con poner burcas al otro, sino con ponerse en el lugar de cualquier otro, por usar la fórmula maravillosa de Kant en el parágrafo 40 de la crítica. Entonces, claro, definir el sujeto por la indistinción, no, al revés. Ponerme a mí mismo en una condición tal que sean cuales sean las diferencias y podrán ser, y no se trata de anularlas ni de mezclarlas, pero también tiene que ver con una distinción muy importante. Uno puede tener muchas opciones sexuales, pero si uno cayera en ese mundo, siendo uno de esos torturadores chilenos o argentinos, no me acuerdo, que practicaban con sus prisioneros políticos
pues cosas tales como aficiones sexuales, se llaman, meter gatas en la vagina de las mujeres, hacerlas, no sé, copular con perros, o dejarlas violar por perros, pues francamente yo en ese mundo consideraría que están bien en la cárcel, o incluso ejecutados con pena de muerte. Eso es muy difícil. En este sentido, la indistinción no me deja. Y la justicia tiene que ver con distinguir el mal del bien, la justicia de la justicia, y por tanto con definir una oposición en la cual algunas aficiones sexuales se pagan con cárcel e incluso a lo mejor con pena de muerte. Esto es lo que tengo que decir. Pero por ello, repito que sí es un entreacto, o sea, que no es judicación exactamente, pero sí, en la medida en que judicación tenga que ver con la filosofía, con la verdad, con algo que nos puede interesar a todos aquí, como la justicia, me parece maravilloso que hayáis puesto esta palabra sobre la mesa. Pues en este sentido, pienso que, bueno, no hay otra pregunta que podría gustarme mucho. Tiene razón, es decir, no sé, he debido decir, estoy muy espesa, o sea, que probablemente habré dicho algo sobre un burka que está colocado donde no debe estar, pero evidentemente Rawls se cuenta como tú lo has contado perfectamente, no me cabe ninguna duda, ¿no? Y, hombre, yo no sé, esto parece un chiste y además no estoy en condiciones de explicarlo, ¿no? O sea, que va a quedar como chiste. Probablemente yo no un médico sea queer, eso es lo único que puedo decir al respecto, ¿no? En cuanto a Kant, pero desde luego lo que quería decir con indistinción o con indiferenciación, que no sé si he utilizado los dos términos o solamente uno, no me acuerdo francamente, es que bueno, en lugar de decir, por ejemplo, bueno, yo no sé debajo del velo si voy a ser hombre o mujer, sustituir la conjunción o disyuntiva por conjunciones copulativas o por conjunciones copulativas disyuntivas aleatoriamente. ¿Un verbo irradiactivo te parece copulativo? No, no estoy pensando en esos términos, no estoy haciendo, no estoy introduciendo elementos que pueden ser juzgados moralmente si quieres, pero no estoy introduciendo elementos que ya de por sí vengan prejuzgados. Verdugo está prejuzgado moralmente, es decir, no es un término que luego se pueda juzgar como, bueno, pues no está mal, es un buen verdugo o es un mal verdugo, ¿no? O sea, evidentemente es una mala persona y no cabe ninguna duda, ¿no? O sea, me estoy refiriendo a cosas un poco más básicas en este sentido, ¿no? Pero lo que es hombre también está prejuzgado en cierto modo. ¿Perdón? Lo que significa ser hombre y ser mujer también está prejuzgado en cierto modo. Claro, por eso la indistinción, precisamente. O la indiferenciación. Y claro, para evitar precisamente bueno, el cascarón sistemático de una normatividad de género, pues lo mejor es asimilar la indistinción entre los géneros, por ejemplo, ¿no? ¿Hay alguna palabra más? No, pues entonces... No tengo nada más que decir. Solo una cosa, porque si no digo que sí, un universalismo en ese sentido sería muy bien orientado normativamente hablando, de decir, bueno, ¿qué más da la diferencia genérico-sexual? ¿Qué problema social puede plantear? El conflicto entre diferentes identidades, etc. Pero en un ejemplo un poquito más, qué sé yo, un poquito más relacionado a lo mejor con la propia historia del pensamiento queer, sí que es complicado pensar un universalismo en esos términos. Tanto como pensar en un universalismo vacío de sujetos sin atributos, como el de pensar en un sujeto que pueda tener cualquier tipo de atributo. A lo mejor porque dentro de la tradición de lo queer nunca ha sido solo los géneros, solo el sexo, siempre ha estado la clase, la raza, siempre ha estado un contexto político, sociopolítico muy concreto, de lucha, de conflicto, que hace que esos universalismos siempre vayan a estar en conflicto unos con otros. Que sea difícil plantear así esta cosa abstracta de la universalidad, si no es desde tradiciones normativas muy diferentes, culturales muy diferentes, y sin estar en el ejercicio constante de traducción cultural y de conflicto constante entre diversos universalismos, ¿no? Por ahí me parece que hay más, a lo mejor más campo crítico, productivo, que el de decir, bueno, ¿qué más da la diferencia genérica? Pero estamos de acuerdo. No, pero no solo la diferencia genérica, se pueden introducir otras diferencias, evidentemente. Sí, claro. Eso es la cuestión. Estoy de acuerdo. Bueno, no sé si te dirá algo, no sé, o sea, que no, es que me parece tranquila. No, güey, no, o sea, que eso, digo, por si no los hubiese sabido, yo creo que la propuesta está clarísima, pero por si no, o sea, que como dices, trazar puentes de inteligibilidad, no. Digo, por si no viniese,
Claro, yo estoy enteramente de acuerdo con el planteamiento que hace María José. Es que de hecho Kant me parece un autor súper weird en este sentido. ¿Tienes un orden? No, pero es que vamos, me parece que si hay un autor que se hace cargo al mismo tiempo, o sea, que pues eso, del carácter independiente y irreductible uno al otro del elemento de intuición y del elemento de concepto, ¿no? O sea, del elemento diferencia, no sé qué, de la exigencia universal y tal, o sea, que si hay un autor que se hace cargo del carácter irreductible uno al otro del asunto y por lo tanto de la exigencia de finitud de la razón y por lo tanto la necesidad de poner ciertos límites y de definitivamente hacer una crítica a la razón pura en este sentido, claro, desde luego es Kant, ¿no? Ahí está toda la crítica del juicio estallando y todo, ¿no? Todo lo que precisamente es súper kantiano es no perder de vista que a la razón se le tiende la cosa de las manos, es decir, que a la razón es como si tuviese una especie de impulso excesivo, ¿no? Es decir, claro que la razón, y por eso, precisamente por eso es importante, es imprescindible una crítica a la razón pura, la razón es como si tuviese cierta tendencia a que la cosa se le fuese de las manos y entonces por la vía de imponer un universalismo, ¿no? Es decir, tendiese a pensar que es capaz de generar los contenidos, o una cosa por el estilo. Ese es precisamente el elemento central de la crítica, ¿no? Es decir, que es posible, que es capaz de introducir ella por sus propios medios algo así como los contenidos. Es decir, que la exigencia de universalización, en el sentido en el que la exige, ¿no? Por ejemplo, el empleo de ignorancia, se convierta, si la cosa se sale de sus límites, si la cosa escapa, por decirlo así, del control crítico, si la razón se escapa del control crítico, es decir, se genera en ese sentido sí una especie de tendencia a la universalidad vaciadora o a la universalidad, es decir, en la que, por ejemplo, el deber pasase a ser un deber siempre puramente abstractamente humano, solo respecto al universal abstractamente hombre, que se nos olvidese que hay deberes que lo son para con los amigos, ¿no? Es decir, que hay deberes de lealtad o que hay deberes de cuidados que lo son, ¿no? Es decir, deberes de cuidados que lo son para con los amigos y no lo son para con el conjunto de la humanidad, que hay deberes, ¿no? Que hay determinados deberes y determinadas prohibiciones, es decir, de infidelidad o de no sé qué, o de opacidad o de transparencia o no sé qué, es decir, que hay deberes y obligaciones, por ejemplo, que no son para con los hijos, o que no son para con los padres, o que no son para con los amigos, o que no son para con no sé qué, que no todos los deberes tienen la forma de deberes para con la humanidad de todos por igual, es decir, que no implica en ese sentido todo lo que tenga que ver con el deber y con la exigencia universal y con la exigencia abstracta y con la exigencia grande de contenido del deber. En Kant, desde luego, no tiene que ver con suprimir esos contenidos, que sin embargo una razón fuera de sus límites, por decirlo así, una razón fuera de sus límites, de los límites estrictos que introduce la crítica, vamos, no otros distintos de eso, una razón fuera de sus límites, evidentemente, y yo creo que es contra lo que batalla desde un lugar especialmente privilegiado toda la teoría feminista. Si es que en realidad hay toda la reivindicación del cuerpo que se ha hecho, ¿no? Es decir, toda la reivindicación del cuerpo y de las diferencias, y toda la reivindicación, es decir, toda la batalla que se ha planteado esta mañana, en la intervención tuya y en todas, ¿no? Es decir, contra una razón abstractamente vaciadora y abstractamente, ¿no? O sea, es decir, que lo que no podemos hacer, desde luego, es como si esa no fuese no solamente una especie de posición recurrente en la historia de la filosofía, sino una especie casi de tentación, de tentación inestirpable de la razón y que hace falta algo así como ¿no? toda una tarea de crítica para contener una cosa que es en cierto modo una tentación de la razón abstracta de la razón, no sé qué, ¿no? Y ya digo, contra lo que fundamentalmente, y no contra Kant, o por lo menos no contra el tipo de Kant que cuentas tú, es decir, contra eso, contra lo que toma partido Judith Butler y en realidad el grueso de la tradición feminista, y en ese sentido yo creo que lo de eso tiene siempre claro, vamos, o sea, que el feminismo representa en este sentido un lugar súper privilegiado desde el que volver a pensar la necesidad de distinguir como elementos heterogéneos y irreductibles intuición y concepto, ¿no? Y que lo representa en un lugar especialmente privilegiado porque se enfrenta, por decirlo así, en la actualidad cotidiana contra los efectos políticos y los efectos morales de que esa distinción se pase por alto y que por lo tanto la razón abstracta y no sé qué tal cual se te vaya de las manos e intente efectivamente pues eso, librar una guerra sin cuartel contra la diferencia. Pero entonces, según tú, la teoría queer es una asesina, perdón. Que me da un miedo, pues en francés ahí. Estaba Víctor, luego María José, perdón. Y luego... No, lo mismo rápido, porque antes tenía intervención no tiene nada que ver con nada y ahora puedo hacer intervención que ahora es demasiado, entonces, para no ser que se va el premio al presidente de la tarde, muy rápido. No, pero sí quería celebrar el puente de Luis,
sesgado y justo hacia cierto feminismo, yo solo quería decir lo contrario para compensar, no, pero para torcer para el otro lado y que quede recto, quiero decir. No es muy rápido. Lo que intentaba decir era que el debate que hemos de ver, con lo que planteaba Gracia esta mañana, se da recurrentemente en esa incomprensión permanente en la que consiste el 90% de las conversaciones sobre debate de hace 20 años en este país, más en la academia, porque creo que se da peor en la academia que lo que se da en el feminismo. O sea, que esa manicomprensión está en esta facultad, porque yo creo que en la Ciudad de eso todo el mundo lo captó desde el primer día. Pero esa manicomprensión acaba en términos de la historia del feminismo, en este término, si al final esto tiene algo que ver con el feminismo, esto es otra cosa diferente, o si esto tiene que ver. Entonces, yo modestamente celebro el puente de Luis porque me parece, pues tal y como modestamente me han dicho que era mejor leer a Butler, que si esto no va de eso, que si esto no va de que cantes más queer, yo no sé qué significa la palabra queer, porque yo no lo entiendo. Si no va de eso, yo no sé ni qué significan las palabras. Entonces, lo digo en el sentido de que si la lección del feminismo que hemos sacado, una de ellas, es que llamamos feminismo a eso de que las mujeres en la ilustración, o paradigmáticamente, le dijeran a los varones, estáis imponiendo vuestro particular en nombre de lo universal, ¿verdad? Os vamos a decir, el feminismo ilustrado le dijo a los hombres ilustrados, os vamos a repetir los argumentos contra el antiguo régimen contra vosotros mismos, ¿no? Os llamáis ciudadano y en realidad sois el hombre ciudadano. Cuando nos diferenciáis a nosotras, ya sí tenemos ciudadanía. Y que la historia del feminismo, y por eso el feminismo de ilustración no es nada, es el reivindicar un universal, una ciudadanía universal que realmente sea un lugar concreto, que realmente sea un lugar concreto, que eso hablando de eso, un último que tendría que robar a alguien y que haga personas. Y entiendo que entonces la historia del feminismo, o la historia de los feminismos, es la historia de las distintas oleadas del feminismo que han ido planteando que el hecho de ese supuesto universal estaba quedando bien fuera. Porque después llegaron las feministas negras y dijeron, sí, pero es que del feminismo de mujeres no hemos quedado fuera las negras. Así que no estáis sin plantear, estáis reivindicando una universalista. Pero después llegan las negras, las lesbianas y dicen, ya no nos estamos quedando nosotras fuera. Etcétera. Cada oleada feminista, después llegan algunas feministas de la diferencia, aunque si estuviera aquí Perona, me diría que ya lo había dicho las feministas radicales, que parece que tenía razón, pues claro, es que estáis siendo androcéntricas y bajo vuestro paradigma de universalidad estáis imponiendo valores masculinistas. Que verdad que es una diferencia, pero sí, es así que me ha un cierto feminismo radical. Etcétera. Cada oleada feminista ha dicho, oye, es vuestro universal de ciudadanía, está dejando algunas fuera, es un falso universal. Y lo que entiendo que finalmente llamamos como Butler, a lo que llamamos como fenómeno Butler, o al feminismo que entiendo que representan las corrientes que están en la línea de lo que Butler puede estar diciendo, es leche, hemos sido ya capaces de hacer una definición de qué es ciudadanía en el contexto patriarcal, de cómo interpretar la estructura patriarcal para que de lo que salga ahí sea un ciudadano y no un privilegiado del patriarcado o una víctima del patriarcado, es hacer una definición estructural del patriarcado que incluye toda esa nota de la tradición del feminismo. Que es que hay dos sexos, y solamente dos, que hay dos géneros, solamente dos, y que hay una orientación sexual obligatoria y que los tres forman un sistema que se llama patriarcado, del patriarcado, o matriz heterosexual, como quieran llamar. Pero que si matriz heterosexual no es una forma de decir patriarcado en otras palabras, yo entiendo que significa matriz heterosexual. Y si tu patriarcado no es patriarcado, yo entiendo que significa heteropatriarcado. Y si patriarcado no es decir ciudadanía universal, o sea, decir, combatir una estructura que impide que una ciudadanía universal, tampoco se lo quiere decir patriarcado, eso es lo la palabra. Entonces sí cerrar el puente, y lo que sí entiendo es que entonces lo que estamos hablando es que lo que llamamos Butler es aún haber sabido ya asumir lo que ya se dice, ¿no? Dejemos de definir un sujeto, en la decía modestamente antes, dejemos de definir ya un sujeto prioritario que sería el que encarna paradigmáticamente la estructura. Porque no lo hay. Porque cada vez que lo hemos hecho, hemos dicho que la mujer, la ciudadana era esa mujer, al final toda esta la mujer blanca. Y luego decimos que además, bolleras, y luego se quedaban fuera las negras, y luego se quedaban fuera, siempre se quedaba una fuera cuando hemos definido un ente concreto que representara la estructura. Cuando poníamos a un particular y decíamos que se encarnaba la ciudadanía, pues al final acaba viniendo una quejarse que la estábamos tomando. Por razón. Entonces, yo lo llamamos Butler a ese haber ya aprendido a definir al sujeto no en torno a un ente paradigmático de ciudadanía que supuestamente representa la ciudadanía, sino a diagnosticar cuáles son las claves estructurales en las cuales se define cualquier sujeto, sea en la estructura capital del trabajo, sea en la estructura patriarcal, y a que quitando todas esas notas de una estructural, sí nos sale ya un sujeto que ya sí pueda ser un ciudadano o una ciudadana, que sea una ciudadana
que sea un lugar que otro, etcétera, etcétera. Y si no, eso de no sé de qué va la película, pero creo que corramos el riesgo, ya hemos tratado, de que a la forma contemporánea de llamar eso, desde ciertos feminismos que no, modestamente creo que no están avanzando bien la cuestión teórica con la tradición ilustrada, nos acabamos creyendo, no lo digo por consideración, al revés, yo he aprendido mucho con Fernando, pero sí desde ciertos feminismos se cae la retórica o parte del feminismo queer o feminismo wagneriano, que queramos llamar, porque se peca y muy gravemente de llamar a eso indistinción. No lo digo perdón por coger de mi palabra, pero no lo digo contra ti a la vez, no veo capaz de sufrir seguramente al planteamiento, pero que sí creo que si vamos a, bueno, ahora caigamos en la indistinción del sujeto, y la problemática tanto de la Muriel. Si llamamos indistinción del sujeto a eso, de haber aquí todo eso, entonces si llamamos indistinción del sujeto a tenemos un problema, podemos inventarnos otra cosa que se llama indistinción, pues entonces yo cuando caemos en el falso debate, ese que dice Ambrose que está en el equívoco normalmente no se ve que hablamos de nada. Y ya acabamos de hablar.